¿Qué tal? Buenas noches, saludos, bienvenidos a Punto de Encuentro. Martes y como siempre, este día es obligatorio en la televisión y en la radio municipal abrir un espacio, abrir un foro de debate con los colectivos profesionales de la ciudad. Hoy es el turno de los arquitectos y concretamente de los jóvenes arquitectos. Me acompañan 4 profesionales con los que vamos a intentar dibujar la profesión, el panorama de la profesión en una situación de crisis y sobre todo cómo es la profesión de un arquitecto desde la perspectiva de la juventud. Les voy a presentar para que comencemos a hablar cuanto antes. Comenzamos por Elena Ordóñez, bienvenida. Es arquitecta desde 2004 y aunque muy jovencita, si les tengo que leer el currículum, pues se darían cuenta de que tiene ya bastante experiencia acumulada. Es una de las cosas de las que vamos a hablar con vosotros, de en qué momento deja uno de ser joven arquitecto para convertirse en arquitecto únicamente. Pero bueno, para hacerles un resumen, tras colaborar un año en Sevilla en el estudio de Ricardo Alario López, monta su propio estudio profesional, tiene a sus espaldas ya más de 80 trabajos realizados en distinta índole, 171 viviendas construidas, de 386 proyectadas, además de unos 10 edificios de uso público y varios trabajos de urbanismo. Pues Elena, gracias por acompañarnos. También nos acompaña Rosa Rodríguez. Ella también es arquitecta desde 2007 y actualmente trabajas como colaboradora en el estudio de urbanismo y arquitectura de José María Morente, desarrollando proyectos de urbanismo y edificación. Buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Y empezamos por los caballeros. Javier Barín, arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla desde 2007. Bienvenido también esta noche. Estás doctorando en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de Sevilla también, ¿no? De la Universidad de Sevilla. Y colaboras en los estudios de Óscar Rodríguez y de Rafael Lario. En 2009 te trasladas a Málaga y fundas ED3 Arquitectos, que es tu propio estudio, ¿no? En el que estás trabajando. Sí. Pues gracias por acompañarnos y para terminar, Francisco Fernández Ballestero es arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Granada desde 2006, diploma de estudios avanzados en arquitectura y paisaje en 2011 por la Universidad de Málaga y en 2008 inicias tu actividad como profesional liberal, ¿no? Sí, trabajas de forma más independiente. Pues con estos 4 jóvenes arquitectos esta noche vamos a intentar dibujar un poquito cuál es el panorama de la profesión y me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Qué os habéis encontrado una vez que habéis terminado la carrera? Porque ya coincide en la mayoría de los casos el inicio de la crisis muy centrada en vuestra profesión. ¿Cómo ha sido el arranque? Hombre, yo estaba en un estudio colaborando antes de acabar la carrera y fue justo acabar la carrera y encontrarme pues prácticamente pues en la calle, porque se paró mucho el tema de la edificación, de la construcción. Y bueno, después de estar buscando encontré la colaboración con José María Morente y ahí sigo, la verdad. ¿Que dentro de lo malo? Dentro de lo malo... Bien, ¿no? Sí, bien. ¿Y el resto? ¿Cómo empezasteis? Hombre, en mi caso yo terminé y estaba todavía... había mucho movimiento de construcción y eso se notó porque monté el estudio nada más terminar, estuve muy poquito tiempo con un arquitecto colaborando y enseguida salí a la calle y en ese momento sí había mucho trabajo. Era fácil encontrar tu sitio y tu lugar y el trabajo. A pesar de la juventud, ¿no? Sí, sí. Chicos. Bueno, en realidad ha habido un cambio brutal en los últimos 3-4 años, pero sí es cierto que cuando terminamos la vorágine era increíble y en esos momentos, bueno, había muchísimas opciones. Hay gente que directamente montó su estudio, se puso ya a hacer proyectos. Había muchas opciones. Los estudios demandaban arquitectos en cualquier parte, ¿no? Y bueno, en principio era positivo seguir formándote durante un tiempo y no había problema en ese sentido, de localizar buenos estudios para acabar una formación que ya habría tiempo para construir, ¿no? Es cierto que ha pasado el tiempo y ha cambiado mucho el paisaje, ¿no? Y bueno, han aparecido nuevos escenarios y se ha diversificado mucho también la actividad del arquitecto, ¿no? Ya a lo mejor está menos enfocada al ladrillo porque vemos pocas grúas en la ciudad, ¿no? Sí, o sea que de alguna manera la crisis lo que os ha dado es también otra oportunidad, ¿no? Otra perspectiva, ¿no? Claro, más posibilidades, ¿no? La crisis en realidad ha abierto escenarios nuevos porque primero ha puesto en revisión lo que se ha hecho los últimos años
y creo que nos está sirviendo también para hacer una crítica sobre el paisaje que hemos dejado también en la costa y bueno, y también para a lo mejor valorar la profesión del arquitecto en un escenario más amplio, ¿no? Es una perspectiva. Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo con el planteamiento de Fran. Creo que la profesión en los últimos años ha evolucionado mucho, no solamente en la arquitectura, sino en el urbanismo, todo, la construcción. Entonces sí que están apareciendo un abanico más variado de materias en las que se puede especializar el arquitecto. Yo creo que ese punto es un valor añadido de los jóvenes arquitectos, que tenemos un poco esa formación más especializada que los arquitectos con esa formación más clásica, ¿no? Con una formación más generalista. Pero está claro que la crisis ha propiciado que tanto los estudios profesionales como por parte de la administración pública se han llevado a cabo unas medidas de autoridad que obviamente limita al profesional a unos puntuales proyectos para privados. Entonces, la situación de estos profesionales ahora mismo es muy difícil. Hablabas de la formación, que es una de las cosas importantes. Vuestra formación no tiene nada que ver con la formación de las personas que llevan trabajando, veteranos arquitectos, ¿no? ¿Os consideráis más preparados, diferente, más especializados? ¿Cómo lo definiríais, la formación que vosotros habéis recibido respecto a lo que se conoce? Bueno, siguiendo con lo que decía, yo creo que, como planteaba, la evolución de la profesión también se tiene que ver plasmado en la evolución de los estudios. Como decía, ahora mismo los estudios pueden ser un poco más diversificados, un poco más especializados. Que duda cabe que hay una serie de conocimientos generales que tenemos que seguir manteniendo, la antigua, bueno, o la clásica formación del arquitecto, pero eso sí, yo creo que se deben plantear desde un punto de vista más prácticos y también aplicados a las herramientas de trabajo que hoy en día tenemos gracias pues, a la informatización, etcétera. La pregunta quizás sería es si se valora ese tipo en el mercado, ese tipo de formación específica, si se reconoce, si la gente sabe que estáis formado de otra manera y a eso le da valor. Yo tengo una anécdota. En una entrevista de trabajo, me acuerdo que un arquitecto, ¿no?, me dice, ¿tú dónde has estudiado? Digo, en Sevilla. Ah, estupendo, estupendo. Y me quedé muy parada, digo, ¿tiene algún significado? Dice, no, es que yo también he estudiado en Sevilla, yo sé cómo estáis preparados allí. Como que veían como que no tiene nada que ver, pero como que la escuela de Granada, al llevar poco tiempo, aquellos más mayores tenían como un miedo de decir, no sé cómo estáis preparados en Granada. Y a mí me llamó mucho la atención una de las entrevistas de trabajo que hice. Suele pasar, no sé si habéis notado vosotros eso, ¿no? El desconocimiento por parte de las personas que cuentan o que van a contar con vosotros de decir, bueno, esta gente, oye, que yo hace 20 años que me licencié y no sé ahora cómo van a venir. Bueno, la realidad es que la formación de arquitectura, los planes de estudio no han variado, en lo sustancial no han variado, ¿no? La formación sigue siendo clásica en el sentido de las materias de los planes de hace 30 años siguen vigentes hoy, quizá con nuevas herramientas porque no se han modificado quizá el modo de proyectar, de dibujar, pues no, aparece. La tecnología está ahora entre nosotros, pero el conocimiento base es similar, lo que pasa que, bueno, que hemos evolucionado, estamos en el siglo XXI, sistemas constructivos nuevos, soluciones técnicas ¿no?, nuevas, materiales, innovación. Bueno, en ese sentido sí que estamos en el minuto actual, ¿no? En el momento adecuado, ¿no? Sí, y luego, en relación a las escuelas, pues es muy importante al final, quizá la suerte que tienes, la gente que te encuentras, que te forma, al final es circunstancial. Y bueno, qué duda cabe que hay gente que sí es capaz de marcar y si tienes la suerte de que tengas gente que te apoye y te motive y que sean buenos arquitectos, pues al final obviamente se notará, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, la formación, lo que es la formación en la carrera, yo considero que es suficiente a la hora de trabajar, sirve, creo que ha evolucionado no demasiado, simplemente se han aplicado eso, las nuevas tecnologías, y entonces pues repercute en la hora de la enseñanza y de los conocimientos que vas adquiriendo. Pero sí te da una base buena para lo que es, para el desarrollo del trabajo posterior, ¿no?
que pasa es que creo que es muy importante también esa enseñanza de la práctica del día a día de lo que es un estudio, que en la carrera se ve realmente poco. Entonces, la formación es buena, era buena y seguirá siendo buena porque te da una base y unos conocimientos. Te da quizás las herramientas para poder trabajar, pero tiene ese puntito de falta de práctica que después es lo que vas adquiriendo con la experiencia en la calle y que es lo difícil quizás de aprender, porque ni te lo cuentan ni lo vas aprendes viendo en la poco clase, ¿no? En las claro. aulas, ¿no? Sí, perdona, yo en relación a ello, yo valoro mucho, como ya he comentado, que los estudios son una base, unos conocimientos necesarios, pero sí es verdad que los primeros años de un estudio, o que trabajas de colaborador en un estudio, son fundamentales, porque es cuando de verdad metabolizas toda esa información que has tenido en la carrera y la aplicas de forma práctica en la profesión. Entonces, yo creo que se debería incentivar más que el joven arquitecto que entra en un estudio pues tome decisiones, tenga un grado de responsabilidad alto y no suele pasar que se limita a ser un mero delineante. Un ayudante, ¿no? Exactamente. Entonces, toda esa toma de decisiones, pues primero que influye para que el arquitecto se comprometa más con el proyecto y luego pues que son experiencias que realmente enriquecen mucho la profesión. Leía yo que en vuestra profesión está muy condicionada el asunto de la experiencia, ¿no? Que se habla de años como si pasaran minutos y entiendo que es difícil, ¿no? Arrancar, una vez que uno ha terminado la carrera, dice, bueno, 3 años, 4, vale, pero 10, 30, 40 para consolidarte, o sea, es un poquito exagerado, ¿no? Hombre, es excesivo y además depende, sin ninguna duda, de la experiencia de tu trayectoria personal. De tu trayectoria, claro. Pero es verdad que muchas veces no es el currículum, los trabajos que tú hayas desarrollado, simplemente se fijan en el número de años. Cuando terminaste, ¿cuántos años llevas trabajando por tu cuenta? Claro, parece justo. Entonces eso limita, en cierto modo, a veces limita la experiencia. Pero, bueno, eso no es... Quizás puede ser la visión de un porcentaje de la población que donde ve años ve calidad, no sé, ¿no? O no sé, o que está a lo mejor de acuerdo con lo que se ha hecho hasta ahora y en realidad pues en realidad le merece la pena seguir apostando por lo mismo. Pero es muy fácil ver en el panorama muchas obras y muchos arquitectos, sobre todo obras de primer nivel, por gente arrancando, además quizá con ideas, con mucha innovación y desde, no sé, desde Miralles, cuando hace el cementerio en Igualada, tiene 35 años, construido ya el cementerio, que es una de las obras quizá más gordas de los últimos años. O Alejandro Zaera en Yokohama gana un concurso internacional con 30 años y con 35 ya está construido. O, bueno, tantos ejemplos que, bueno, que al final yo creo que el tema de la edad, bueno, pues son prejuicios que imagino que con pasos que damos todos día a día y con la obra que al final le respalda a cada uno, pues bueno, yo creo que al final es algo anecdótico. ¿Miráis hacia afuera para intentar combatir lo que no os gusta de aquí? ¿Os habéis planteado o habéis salido fuera a buscar o formación o trabajo, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene la posibilidad de buscar formación fuera y dice, bueno, voy a completarla fuera. No sé si es vuestro caso o si habéis pensado en algún momento, al final terminaré desarrollando mi carrera y parte de mi profesión en el extranjero. ¿O no? ¿Os apetece quedaros aquí porque consideráis que es lo propio? ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que aquí hay mucho que hacer todavía, entonces se puede uno plantear una carrera profesional aquí, porque siempre hay cosas que puedes mejorar. No es solamente la visión de quiero construir, quiero hacer. El arquitecto tiene una función un poco más amplia, ¿no?